Hare Krishna, muy buenos días. Namo Vishnupadaya Krishna Preshaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswate Deve Gauravani Pracharine Nirvisesa Sunyabadi Pashatya Deshatarine Shaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhara Srivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna reiterados. Vamos a continuar con las lecturas y propuestas de reflexiones de algunos de los textos del siempre radiante Srimad Bhagavatam. Recordemos que estamos en el momento en que el sabio está un poco recriminando y a la misma vez educando a su hijo en relación a la conducta que tuvo hacia Maharaj Parikshit en esta cuestión de invocar una maldición tan severa para el rey y devoto del Señor. El sabio continúa diciéndole a su hijo lo siguiente: el emperador Parikshit es un rey piadoso. Él es sumamente célebre y es un devoto de primera de la personalidad de Dios. Él es un santo entre los miembros de la orden real y ha ejecutado muchos sacrificios. Cuando un rey de su categoría se siente cansado y fatigado, habiendo sido atacado por el hambre y la sed, no merece en absoluto que se lo maldiga. Luego de decir esto, el gran sabio le oró a la omnipresente personalidad de Dios, pidiéndole que perdonara a su inmaduro hijo, el cual carecía de inteligencia y había cometido el gran pecado de maldecir a una persona que estaba completamente libre de todo pecado, que era subordinada y que merecía ser protegida. O sea, después que el sabio terminó de explicar a su hijo, primero la importancia de los monarcas, segundo la importancia aún más si el monarca es también un devoto del Señor y está lleno de las cualidades de un buen rey, y tercero ya, bueno, en este caso, como Maharaj Parikshit no merecía ningún tipo de castigo, y menos aún por una conducta que es producto de la desesperación, del hambre y de la sed. Y seguido a eso, entonces el Rishi oró a la suprema personalidad de Dios desde su concepción de la misma, o sea, como él concibe la suprema personalidad de Dios, para que por favor perdonara a su hijo por su conducta y su comportamiento tan inmaduro. Entonces continúa el texto: los devotos del Señor son tan tolerantes que incluso si son difamados, engañados, maldecidos, perturbados, desdeñados o incluso matados, jamás tienen deseos de vengarse. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho objeto el rey. O sea, el texto inicia describiendo una de las cualidades de los devotos del Señor, que es la cualidad de no tenerse a sí mismo por nada, o sea, o de tenerse a sí mismo por nada, o sea, bajo ninguna cualificación y mucho menos esta cuestión de que no, yo merezco esto, merezco que se me respete, merezco que esto, que aquello, sino que más bien ellos toman todas las cosas de la siguiente manera: bueno, si mi Señor está permitiendo o ha permitido que pase esta cuestión en mi vida, entonces ¿quién soy yo para ir en contra de ese permiso que Él ha concedido? Se supone que todo esto que me pueda estar pasando se debe a algún tipo de reacción de mis decisiones pasadas, actividades pasadas. O sea, esa es la conducta
en ese caso, el gran devoto del Señor. O sea, es capaz, como ha trascendido la dualidad de la mente, la dualidad de los opuestos, la dualidad de que es respeto, falta de respeto, bueno, malo, frío, caliente, y simplemente está situado humildemente a los pies del Señor. Entonces él ha aceptado ir tomando todo lo que la providencia le vaya colocando en su supuesto camino, sabiendo que de alguna manera viene dado con la aprobación de su Señor, pues a fin de cuentas su Señor es el controlador de todo. Esta conducta no puede imitarse, de hecho no es recomendable ser imitada, sino que debe darse de manera espontánea y natural cuando el devoto se encuentra en una etapa muy avanzada de la devoción, la comprensión y la purificación. Porque cuando se intenta imitar, entonces la persona intenta demostrar una falsa tolerancia, intenta demostrar una falsa humildad y por dentro no va a estar en esa condición. Por tanto va a entrar en contradicción o en estado de incongruencia, lo cual por supuesto va a traer una perturbación, un malestar constante que a fin de cuentas va a derivar en un comportamiento o en un pensamiento para nada saludable, sino que es probable que sea a la larga o a la corta explosivo, porque está tratando de actuar y pensar como él todavía no está listo ni para actuar ni pensar. Por eso las escrituras explican que uno no debe imitar al comportamiento de los grandes devotos del Señor, sino que simplemente debe dedicarse a servir a tales grandes devotos. Continúa: por lo general, aunque a los trascendentalistas se les involucra en las dualidades del mundo material, ellos no se afligen, ni tampoco disfrutan con cosas mundanas, pues están ocupados de un modo trascendental. Una cosa que quería apuntar antes de pasar a este texto es que en el texto siguiente también dice algo importante, que es jamás tienen deseos de vengarse. O sea, no existe esta cuestión de mi sufrimiento viene por aquel que ha sido el culpable. Ellos no identifican ningún culpable, y si no identifican ningún culpable, por tanto no hay objeto de venganza, no hay a quien dirigir ningún tipo de odio, rencor, venganza. Eso lo habíamos visto cuando la personalidad del Dharma en la forma del toro le dijo a Maharaj Pariksit que no sabía quién era el culpable de su sufrimiento, porque ella no veía a ningún culpable, y Maharaj Pariksit le dijo: sin duda alguna, tú eres la personificación del Dharma, porque estás actuando en conformidad a los deberes y al principio religioso de no identificación de un culpable. El devoto puro del Señor siempre ve en todo la mano del Señor. Ahora estoy recordando, por ejemplo, en el caso de Jesús de Nazaret, es crucificado, y una de sus palabras o de las frases que están registradas en los evangelios es cuando él dice: Padre, perdónalos, pues no saben lo que hacen. O sea, en ningún momento se evidencia ningún desarrollo de sentimiento de odio, rencor, culpabilidad de parte de Jesús hacia aquellos que de diferente forma en su vida, sobre todo en la parte de la vida pública, los últimos 3 años de su vida, le agredieron, le maltrataron, y ni siquiera a aquellos que estaban terminando con el cuerpo material, o sea, lo estaban haciendo pasar por tantas torturas para finalmente crucificar ese cuerpo. Y aún así dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús comprendía que en verdad la entidad viviente original, o sea, la chispa de vida, lo que se conoce como alma o cualquier otra clasificación dependiendo de la cultura, no está actuando de modo consciente, sino que quien está actuando son las diferentes tendencias o modalidades de la naturaleza material, guiada por los diferentes egos falsos o diferentes ideas de identidades que caprichosamente empiezan a establecerse, desarrollarse, mantenerse y expandirse a partir o en la criatura en su diverso recorrido
diversos recorridos por la existencia material, y entonces él comprende eso. Él comprende eso. Una vez hablaba también yo acá en los amaneceres de Martí, como Martí hablaba del nunca odiar y del amar siempre, y cómo lo decía de tal modo que ese nunca odiar y ese amar siempre no entra en contradicción con el cumplir con el deber. E incluso Martí dice, ni siquiera odiar al enemigo con el cual uno está luchando en el medio del campo de batalla, ¿verdad? Porque son dos cuestiones diferentes. Una cuestión es la sustancia esencial, el actor esencial, el núcleo de vida que está allí, que es de naturaleza espiritual, y otra cuestión es el personaje del guerrero que está luchando contra el otro personaje de guerrero, el cual tú supuestamente estás viviendo o estás encarnando. Entonces el sabio comprende y dice, la chispa de vida realmente no es guerrera, la chispa de vida no está portando ninguna espada, la chispa de vida no está queriendo apropiarse de ningún territorio, es el ego falso o la identidad que la chispa de vida ha creado en su olvido y su ignorancia, y todo el desarrollo que esta identidad ha asumido, lo que la ha llevado a construir uno de los papeles como guerrero. Y creer que aquella tierra es de ella, que aquel es el enemigo, que aquel es el amigo, que aquel, todas esas dualidades forman parte de la construcción ilusoria o la construcción temporal y cambiante en la cual el ego va desarrollando sus propias historias. Entonces, un esencialista que está comprendiendo, tratando de comprender la esencia de la existencia, que va comprendiendo la diferencia que hay entre la actuación de la energía material y la energía espiritual, entonces deja de confundirse. ¿Cómo sentir odio? Si ya él está descubriendo cuál es el núcleo esencial y ha descubierto que ese núcleo esencial no tiene nada que ver con las actividades materiales, entonces ¿cómo podría odiar? En todo caso, sentiría compasión o lástima de que ese núcleo esencial esté creyéndose toda esa serie de personajes con los cuales está identificado y en los cuales o desde los cuales está viviendo. Por eso en Bhagavad Gita se dice que el trascendentalista o aquel que ha alcanzado la autorrealización ve con los mismos ojos lo mismo una piedra que a un pedazo de oro, a un perro, a un elefante, a una planta, a un comeperro. O sea, no encuentra diferencia, no encuentra distinción. Porque esa diferencia o distinción no la está buscando en la manifestación de la criatura, sino que la está buscando en el núcleo de la criatura misma, y allí se encuentra con lo mismo en todo caso. Un átomo, un fragmento, una chispa de espíritu vivo, donde no hay diferencia con la otra, con la otra, con la otra, con la otra. Entonces ahí ve en su totalidad simplemente incontables chispas del propio gran fuego espiritual. Pero vuelvo al mismo principio, esa conducta no puede imitarse. O sea, si uno siente en algún momento, o ha sentido, o aún lo siente, o lo está cultivando y lo va a sentir también en el futuro, ciertos tipos de tendencia hacia un poco el rencor, el odio, el acusar a otro, el situar al otro como culpable del sufrimiento que tú estás pasando, entonces eso no se debe reprimir, ni se debe fingir que no se está sintiendo. Fingir nunca es el camino, porque nunca resuelve nada, sino que nos va agotando, puesto que la represión de un sentimiento, de una emoción o comportamiento agota mental, física y emocionalmente. Hay que simplemente observar cómo eso está surgiendo, quizás cuán antiguo es en mí, cuál es la base que lo sustenta, cuáles son los argumentos que mi mente me da, en qué se está basando ella para calificar a ese o a esa persona como culpable, y cuáles son los argumentos que alimentan ese sentimiento de odio y de rencor. O sea, uno debe reflexionar profundamente observando esos propios sentimientos en momentos reflexivos. Por eso es importante los momentos reflexivos diarios, los momentos un poco de relajación y después, más que relajación, los momentos de fijar la atención, los momentos de meditación, un entrenamiento progresivo, pero al menos relajarnos y tratar desde el aflojamiento de todas nuestras tensiones mentales, un poco dejar
que las cosas se suelten, que los esquemas se diluyan, y entonces tratar de observar conscientemente todos los diferentes hechos y situaciones. Hemos dicho en varias ocasiones que el proceso de la espiritualidad, el proceso de autorrealización y liberación, ha de ser un proceso totalmente científico, es decir, de hecho lo es. Para que funcione un proceso que sigue toda una serie de etapas que están perfectamente planteadas y que han sido investigadas, estudiadas, comprobadas por los grandes sabios espirituales y en este caso los grandes devotos que se dedicaron a ello por indicación del propio Señor y fueron capacitados incluso para esa tarea. Y uno debe comenzar. Va siendo congruente con su actitud, si no puede transformarla, si no puede un poco detenerla, bueno, le da pie a esa actitud, a ese sentimiento, pero no lo deja así como así en el plano automático, sino que después reflexiona sobre ello. Reflexiona cómo surgió, por qué surgió, en qué manera se ha estado manifestando, con qué se relaciona al pasado, con qué tipo de pensamiento o conclusiones se relaciona para que se alimenten, de dónde vienen esos pensamientos, de dónde vienen esas conclusiones, los heredé, son creencias, son educación, están relacionados. Hay que ir desmenuzando, porque si los comportamientos no vienen del núcleo esencial conocido como el alma o chispa original de vida, porque ésta es totalmente espiritual y no actúa en el mundo material, ni en el mental, ni en ninguno de los planos de ese mundo. Entonces, ¿de dónde me viene esto que estoy sintiendo? ¿De dónde me viene este rencor? ¿De dónde me viene este odio? ¿De dónde me viene esta ira? ¿De dónde me viene este dolor? ¿De dónde me viene este deseo de venganza? ¿De dónde me viene esta tendencia a no olvidar lo que fulano o fulana me hizo? ¿De dónde me viene? Porque venga de donde venga, está estructuralmente diseñado de una manera que no es favorable, si es que lo que ando buscando es la plenitud humana y consecuentemente la autorrealización como chispa original o fragmento de espíritu. O sea, no es recomendable y de hecho trae peso, trae oscuridad, trae lastre sobre mi vida, y ese lastre va a absorber gran parte de mi energía y no me va a dejar funcionar con la plenitud de las potencialidades que hay en mí, y todas las áreas de mi vida se van un poco a ver siempre frustradas. No por nada ni por nadie, sino por mi propio algoritmo de pensamiento y de comportamiento. La modalidad de la bondad, o establecerse en la modalidad de la bondad, es ir estableciéndose en un modo reflexivo de la existencia. Tengo que examinarlo todo, tengo que examinar poquito a poco todo lo que vaya surgiendo en esto que llamo mi cuerpo, mi mente, mi vida. Tengo que irme haciendo consciente de todo, de cómo se forma, de dónde viene, de por qué viene, qué beneficios realmente trae. Y tengo que hacerlo consciente. Sea una vida reflexiva. La modalidad de la pasión me lleva a una vida compulsiva, a una vida donde el deseo siempre me subyuga o ocupa la inteligencia, la opaca. Y la modalidad de la ignorancia ni siquiera eso, porque me sumerge o nos sumerge en la oscuridad total de la no conciencia, de los procesos automáticos o totalmente instintivos desde la plataforma más oscura y más baja, o la plataforma más animal, o más baja aún que los más ¿cómo se dice? Que los animales menos conscientes, los más atrasados desde el punto de vista de desarrollo de conciencia. Entonces jamás tienen deseos de vengarse. El sabio se lamentó así del pecado que cometió su propio hijo. Él no le dio mucha importancia al insulto de que lo había hecho el objeto del rey. El propio sabio no estaba para nada insultado por lo que el rey lo hizo. De hecho, él comprendió como algo natural lo que el rey le hizo, y como ya él estaba libre del ego falso, nadie le podía faltar al respeto. Pero su hijo, todavía un niño, es entendible que se haya sentido así en un arranque de furia, haya hecho
uso de su poder brahmínico de una forma un poco desmedida y de una forma también poco responsable. Que la gracia y el amor de nuestro amado Señor nos acompañe y nos ayude a comprender la importancia y la necesidad de ir ganando en conducta reflexiva o actitud reflexiva en torno a todo lo que se ejecute en lo que llamamos nuestra vida, en torno a nuestros pensamientos, sentimientos, emociones, comportamientos a nivel de cuerpo, en torno a todos nuestros gustos, preferencias, deseos, temores. Tenemos que ir poco a poco volviéndonos activamente reflexivos. Quiere decir que eso necesita obligadamente un incluir el espacio de reflexión, de meditación progresiva, un entrenamiento progresivo que se mantenga de manera regular, de manera diaria, de la forma que nos sea más práctico, o sea, busquemos ayuda de cómo realizarlo, porque si no, no vamos a poder transformar nunca nada. Y si no transformamos nunca nada, vamos a seguir siendo arrastrados por diferentes patrones que, sin lugar a dudas, nos están dirigiendo en un círculo, como en un laberinto, que nos mantiene dando vueltas dentro del propio plano o nivel de conciencia en el cual nos encontramos y no nos permite dar un salto cualitativo en sentido favorable más allá de él. Hare Krishna, buen día, y estoy finalizando la llamada. Krishna 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 Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind Hare Murari Janat Narayan Vasudeva Shri Krishna Govind